A ver, ¿se pusieron a pensar por qué cuando uno analiza un circuito de corriente alterna, no sé, como el de un ventilador o un aire acondicionado, las cosas se complican tanto? Hay algunos componentes que parece que tuvieran una doble personalidad. Se portan de una manera con corriente continua, la de una pila, y de otra completamente distinta con la corriente que sale de nuestros enchufes. Bueno, hoy vamos a resolver ese misterio. La diferencia entre la electricidad de una pila y la de un enchufe es fundamental. Mientras una es un flujo simple, súper directo, la otra es mucho más dinámica. Y esa diferencia, justamente, es la clave de nuestro misterio y el punto de partida para entender los circuitos que mueven casi todo a nuestro alrededor. Aquí está la gran diferencia, bien clarita. La corriente continua, la CC, es como un río, siempre fluyendo en la misma dirección, simple, predecible. En cambio, la corriente alterna, o CA, es más como una marea. Va y viene, cambiando de dirección 50 o 60 veces por segundo. Y es esta oscilación constante, este va y ven, lo que hace que ciertos componentes se comporten de maneras tan inesperadas. Y es acá donde la historia se pone de verdad interesante. Porque no todos los componentes reaccionan igual a este sube y baja de la corriente. Mientras que una resistencia, común y corriente, se comporta de forma súper predecible, hay otros dos componentes que actúan de una manera muy particular. Bueno, conozcamos a los protagonistas de este misterio, el capacitor y el inductor. Estos dos no es que simplemente se oponen a la corriente, no. Ellos reaccionan a sus cambios. Son los que almacenan y liberan energía, dándole a los circuitos de corriente alterna ese carácter tan dinámico que tienen. Primero, el capacitor. Una buena forma de verlo es como una pequeña batería recargable, pero que se carga y descarga de forma increíblemente rápida. Su trabajo es acumular energía, guardarla en forma de un campo eléctrico entre sus dos placas, y este diseño, tan simple, es la clave de su comportamiento tan único. Volvamos a la analogía del agua. Si pusiéramos un diafragma de goma en medio de la tubería, un flujo constante, o sea, la corriente continua, lo estiraría hasta que el agua se detiene por completo, la bloquea. Pero un flujo que va y viene, la corriente alterna, empujaría y tiraría de ese diafragma, permitiendo que la energía pase al otro lado a través de esa vibración, aunque el agua en sí nunca cruce. Y ahora, su contraparte, el inductor, que no es más que un cable enrollado, una bobina. Su superpoder es también almacenar energía, pero no en un campo eléctrico como el capacitor, sino en un campo magnético que se genera cuando la corriente pasa a través de él. Imaginen ahora una turbina pesada en esa tubería. Cuesta un montón hacerla girar desde cero, ¿verdad? Y también cuesta mucho frenarla una vez que está en movimiento. Bueno, el inductor hace exactamente eso, se opone a los cambios. Por eso lucha contra el constante arranque y frenado de la corriente alterna, pero deja pasar la corriente continua sin casi oponerse, una vez que el flujo ya está estable. Esta tabla lo resume perfecto. Son como el agua y el aceite. Con corriente continua, el capacitor es un muro, un circuito abierto. El inductor, en cambio, es como un simple cable, un cortocircuito. Pero con la corriente alterna, ¡pum!, sus roles se invierten por completo. El capacitor deja que la energía fluya, mientras que el inductor se opone con todas sus fuerzas. A ver, esta oposición tan particular que tienen los capacitores y los inductores a la corriente alterna necesita un nombre propio, porque no es resistencia en el sentido tradicional, es otra cosa, es reactancia. La reactancia, que representamos con la letra X, es básicamente la medida de cuánta pelea le presenta un capacitor o un inductor a ese flujo alterno. Y lo más curioso es que aunque se mide en ohmios, igual que la resistencia, su naturaleza es completamente diferente. Y acá está el punto clave, la diferencia fundamental. La resistencia es como la fricción. Agarra la energía eléctrica, la convierte en calor y la pierde para siempre. En cambio, la reactancia es más como un resorte. Almacena energía en un momento y la devuelve al circuito al siguiente. No la gasta, solo la administra. Y encima, su valor depende directamente de qué tan rápido va y viene la corriente, o sea, de su frecuencia. Y acá vemos de nuevo sus comportamientos opuestos. La reactancia del inductor, la XL, aumenta con la frecuencia. O sea, cuanto más rápido cambia la corriente, más se opone el inductor.
La reactancia del capacitor, la XC, hace justo lo contrario, disminuye con la frecuencia. Cuanto más rápido cambia la corriente, más fácil es para el capacitor cargarse y descargarse, y por lo tanto ofrece menos oposición. Muy bien. Ya vimos la resistencia, que disipa energía, y la reactancia, que la almacena y la devuelve. Pero, ¿qué pasa en un circuito real, uno que tiene de todo? Necesitamos un concepto que unifique esto. Y acá está el verdadero desafío. No podemos simplemente sumar la resistencia, que es energía disipada, con la reactancia, que es energía almacenada. Es como querer sumar peras con manzanas. O, para ser más exactos, es como intentar sumar una distancia horizontal con una vertical. Simplemente no se puede hacer de forma directa. La solución se llama impedancia y la representamos con la letra Z. Es la medida completa, la oposición total en un circuito de corriente alterna. Para combinar estas dos fuerzas que actúan en direcciones distintas, usamos una herramienta matemática genial, los números complejos. La resistencia, la R, es la parte que llamamos real, y la reactancia, la X, es la parte imaginaria. Ojo, no se llama imaginaria porque no exista, claro que existe. Se le dice así porque actúa de forma perpendicular a la resistencia. Y lo bueno es que esto se puede visualizar muy fácil. Si dibujamos la resistencia en un eje horizontal y la reactancia en uno vertical, la impedancia total, la Z, no es la suma de los dos lados, sino la hipotenusa de ese triángulo. Es la distancia directa, la verdadera magnitud de la oposición total del circuito. Y uno podría preguntarse, ¿para qué tanta vuelta? Bueno, acá está la genialidad del concepto. Usar la impedancia transforma el análisis de circuitos de alterna, que normalmente necesitaría cálculo y ecuaciones diferenciales súper complejas, en álgebra simple. Es un atajo matemático increíblemente poderoso. Convierte un problemón en algo manejable. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno, así que vamos a recapitular los puntos clave antes de un último desafío para poner a prueba todo esto que acabamos de ver. En resumen, la corriente alterna hace que los capacitores e inductores presenten una oposición especial llamada reactancia. Cuando combinamos esa reactancia con la resistencia de toda la vida, obtenemos la impedancia. Y la impedancia es la herramienta fundamental que nos permite analizar cualquier circuito de corriente alterna. Si hay una sola idea que se tienen que llevar de todo esto, es esta. La impedancia es el gran concepto que unifica todo, el que nos permite entender y calcular con precisión cómo se comporta la electricidad que alimenta nuestro mundo. Y para terminar, una pregunta para pensar. Todos los días usamos cargadores que convierten esa caótica corriente alterna del enchufe en la ordenada corriente continua que necesita una batería. Ahora que vimos cómo estos componentes manejan la corriente alterna, ¿qué papel creen que juegan en ese proceso de calmar y enderezar la electricidad para cargar un teléfono?